Nikola Tesla. Un nombre que seguro que suena a innovación, pero también es uno de los mayores misterios de la ciencia. Su vida es una historia increíble de triunfos y de tragedias que al final sentó las bases de nuestro mundo moderno. Hoy vamos a intentar entender cómo el hombre que literalmente iluminó el planeta murió en la más absoluta oscuridad. Y es que esta cita del propio Tesla, bueno, lo dice todo, ¿no? No buscaba la fama inmediata, ni hacerse rico de la noche a la mañana. Su visión iba mucho, mucho más allá. Pensaba en el futuro de la humanidad. Y esta mentalidad fue la que definió toda su carrera y, en última instancia, también su destino. Y claro, aquí está el gran enigma, la gran pregunta. Hablamos de un genio que registró más de 300 patentes, el padre de la segunda revolución industrial, y acaba sus días en la ruina, solo, en una habitación de hotel. Pero ¿cómo es posible que pasara algo así? Pues esa es la historia que vamos a desentrañar. Vale, pues para entender al hombre tenemos que ir al principio de todo, a sus orígenes, que son casi de película, y a cómo se forjó esa mente. Una mente, la verdad, única en su especie. A ver, la historia de su nacimiento ya es de leyenda. Cuentan que nació justo a medianoche, en mitad de una tormenta eléctrica brutal. La comadrona, asustada, dijo que sería un hijo de la tempestad, pero su madre la corrigió. No, será un hijo de la luz. Menuda premonición. Desde pequeño ya se veía que era diferente. Tenía destellos visuales y una memoria fotográfica increíble. Su primer contacto con la electricidad fue casi mágico, viendo saltar chispas del pelo de su gato. Pero no todo fue idílico. Su infancia quedó marcada por una tragedia, la muerte de su hermano mayor, el que era el favorito de la familia. Y eso, bueno, eso le persiguió toda su vida. El destino de Tesla, de hecho, se decidió en un momento límite, casi al borde de la muerte. Con 17 años cogió el cólera y estuvo a punto de no contarlo. Su padre, que era un sacerdote ortodoxo y quería que él siguiera sus pasos, le suplicó que luchara. Tesla le dijo que solo encontraría una ilusión para vivir si le dejaba estudiar ingeniería. Su padre, desesperado, se lo prometió. ¿Y qué pasó? Pues que Tesla se recuperó, casi de milagro. Y con esa promesa cumplida, Tesla se metió de lleno en los estudios. Empezó una carrera que lo llevaría de Europa a América, siempre persiguiendo una idea que iba a cambiarlo todo. Esa idea se convirtió en su gran obsesión. Fíjate, en la universidad un profesor le enseñó un motor de corriente continua. A Tesla le pareció tosco, súper ineficiente por las chispas que saltaban. Y va y propone una solución, un motor sin esas escobillas. El profesor, claro, le dijo que eso era imposible. Y ese imposible, pues se convirtió en el gran reto de su vida. Y la solución le llegó como un rayo, literalmente. Años después, paseando por un parque en Budapest mientras recitaba poesía de Goethe, de repente, ¡zas! La imagen completa del motor de corriente alterna apareció en su mente. Tal cual. Cogió un palo y dibujó los planos ahí mismo, en la arena. El enigma estaba resuelto. Con esa idea revolucionaria bajo el brazo, llega a Estados Unidos en 1884. No tenía casi nada de dinero, pero llevaba algo que valía mucho más. Esta carta de recomendación para el inventor más famoso del momento, Thomas Edison. Y la carta no podía ser más clara. Las expectativas estaban por las nubes. Pero, ¿qué pasó? Que ese encuentro no fue una colaboración, fue un choque de trenes. Y así empieza el gran conflicto de su carrera, la que se conoció como la Guerra de las Corrientes. Una batalla entre dos genios con visiones totalmente opuestas sobre el futuro. La cosa es que Edison, al principio, quedó impresionado con Tesla y le ofreció esta cantidad, $50.000, que, a ver, para la época era una auténtica fortuna, más de 1.000.000 de euros de hoy. La condición, que mejorara sus generadores de corriente continua, que eran muy ineficientes. Y Tesla, que era un trabajador nato, se puso manos a la obra y lo consiguió. Pero claro, cuando Tesla fue a pedir lo que era suyo, la respuesta de Edison fue demoledora. Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense. Que era una broma. Imagina la cara de Tesla. Esa traición lo cambió todo. Frustrado, se fue de la empresa después de solo 6 meses. Y ahí sí que empezó la guerra de verdad. Vale, vamos a ponerlo claro. Este era el ring. Por un lado, la corriente alterna de Tesla, elegante, eficiente, perfecta para mandar energía a kilómetros de distancia. Y por otro, la corriente continua de Edison, que necesitaba una central eléctrica casi en cada manzana. Pero ojo, que no era solo una cuestión de tecnología, era una lucha de filosofías. Tesla veía un futuro conectado para todos, mientras que Edison protegía su imperio, que se basaba en un modelo de negocio mucho más local y controlable. Al final, la corriente alterna de Tesla ganó la partida, y lo hizo en 3 asaltos clave.
Primero, la Feria Mundial de Chicago. Fue un escaparate brutal. Iluminaron todo el recinto con el sistema de Tesla y demostraron que era muy superior y más barato. Después, la victoria definitiva. Su sistema fue el elegido para construir la primera gran central hidroeléctrica del mundo, en las cataratas del Niágara, un sueño que Tesla tenía desde niño. Pero el momento que de verdad define a Tesla fue el tercero. Su socio, Westinghouse, estaba casi en la bancarrota. ¿Y qué hizo Tesla? Rompió su contrato. Renunció a los royalties, a una fortuna que hoy serían miles de millones, solo para salvar su visión, para asegurarse de que su tecnología siguiera adelante. Después de ganar la guerra de las corrientes, cualquiera se habría relajado. ¿Tesla? No. Su siguiente sueño era todavía más grande, más loco. Quería un mundo sin cables. Para demostrar que no estaba loco, se fue a Colorado Springs, montó un laboratorio y allí desató la furia de la electricidad como nadie lo había hecho antes. Hablamos de generar rayos artificiales gigantes, de más de 9 metros, una locura. Pero lo más importante es que demostró que su teoría era cierta, que se podía enviar energía a través de la propia Tierra, usando el planeta como si fuera un cable gigante. Con la prueba en la mano, consiguió que el pez gordo de las finanzas, JP Morgan, le diera dinero para su proyecto definitivo, la Torre Wardenclyffe. Su visión era apoteósica. Quería crear un sistema mundial para enviar de todo, mensajes, imágenes y energía eléctrica, todo sin cables y, lo más importante, gratis para todo el planeta. O sea, estaba imaginando Internet y una red eléctrica global y libre, a principios del siglo XX. Pero el sueño se hizo añicos. En 1901, su gran rival Guglielmo Marconi consiguió enviar una simple letra S por radio a través del Atlántico. A ver, comparado con el plan de Tesla era una cosa de niños, pero fue suficiente. La noticia dio la vuelta al mundo y los inversores se volvieron locos. JP Morgan se dio cuenta de algo muy simple. Si la energía era gratis, ¿cómo le iba a poner un contador? Así que le cortó el grifo, retiró toda la financiación y el proyecto se vino abajo. Fue el principio del fin del gran sueño de Tesla. El fracaso de Wardenclyffe fue un golpe durísimo. Marcó el inicio de un largo declive que lo llevó a la soledad, a llenarse de manías y al olvido. Aunque su legado, como veremos, acabaría resurgiendo. Sus últimos años los pasó solo, rodeado de sus excentricidades. Tenía una obsesión con el número 3. Todo lo que hacía tenía que ser divisible por 3. Le cogió un pánico terrible a las perlas. Su único consuelo, al final, eran las palomas de Nueva York. Las cuidaba con una devoción increíble en su propia habitación de hotel. Y así murió, en 1943. Solo, lleno de deudas. Un final que nadie podría haber imaginado para una de las mentes más brillantes de la historia. Y aquí viene la ironía final, la que lo remata todo. Solo 5 meses después de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos le da la razón en su larguísima pelea con Marconi. Le reconocen sus patentes como la base de la radio. La justicia llegó, sí, pero llegó demasiado tarde para que él pudiera verla. Y esto nos lleva a la pregunta final, a la reflexión. La electricidad que tenemos en casa, la radio, el wifi, el mando a distancia, el origen de todo eso está en sus ideas. Vivimos literalmente en el mundo que él imaginó, un mundo construido sobre una fortuna a la que él renunció por un bien mayor. Su legado está por todas partes, pero es casi invisible, y esto nos deja pensando, ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad con esos genios, con esos visionarios que ven el futuro mucho antes que nadie?